Hola, bienvenidos al Amicarium 3000. Soy Cami, su capitán, y en esta ocasión viajaremos a través del tiempo. ¿Cómo? ¿No me reconocen? Eso es porque soy un viajero del tiempo, como ya han podido suponer. Soy el capitán del Amicarium del futuro junto a mi tripulación. Es correcto, querido. Juntos viajamos por el cosmos traficando, no quiero decir, transportando mercancías de galaxia a galaxia. Por cierto, yo soy Osira, es un placer conocerlos a todos, esperando que tengamos un placentero viaje junto a nuestra querida mascota, Henry. El futuro no es tan diferente al pasado, excepto que nuestra tecnología es tan impresionante que muchos la catalogarían como magia. Pero hablando en serio, ¿son posibles los viajes en el tiempo? En la época en la que tú vives, no. De hecho, es impensable, aunque hay ciertos experimentos donde el tiempo ha transcurrido más rápido, por lo que, teóricamente, sería posible viajar al futuro únicamente. Este video tratará sobre 3 casos famosos sobre viajeros en el tiempo. ¿Preparados? Comenzamos. Primer caso. Ion Taitor. Seguramente el caso más sonado y popular sobre viajes en el tiempo. Ocurrió entre los años 2000 y 2001, cuando el Internet ya estaba a flor y casi en cada domicilio de principales urbes. Existían en esos días tablones de anuncios electrónicos donde la gente podía anunciar cosas en espera que otros lo contacten, aunque para la época esto era un tanto primitivo, pues ya había otros medios más eficientes para emitir anuncios. Cierto día, apareció un extraño mensaje publicado por un tal Time-Traveler-0, mismo que afirmaba ser un soldado estadounidense que ha viajado en el tiempo desde el año 2036. Su nombre era John Tedder, nacido en 1998 y estaría en búsqueda de un ordenador IBM 5100, el cual necesitaba con urgencia, pues del año en el que viene, era imposible conseguir ese ordenador y era esencial para reparar un error informático que provocaría una crisis global. Por supuesto que, esto provocó un revuelo, si bien, el Internet no era como lo es hoy en día, tampoco la gente podía creerse cualquier cosa. Pero lo que Taitor publicaba, sin duda levantaba dudas sobre si su identidad era real y si realmente era quien decía ser. Estados Unidos en su época, estaba dividida en 5 regiones diferentes por culpa de una guerra civil que llevaba años ocurriendo, además de haber iniciado una guerra nuclear a gran escala, por lo que el mundo no era tan pacífico como se pensaba. La razón por la que fue elegido para viajar al pasado era porque su abuelo había ayudado a fabricar la primera computadora IBM. El viajero afirmaba que, a partir de las elecciones de 2004, comenzaría una guerra civil en Estados Unidos, que la enfermedad de las vacas locas se volvería un verdadero problema sanitario a nivel global, y que el incremento de cultivos transgénicos acabaría con las formas tradicionales de agricultura. Mismamente, debido a la epidemia y las guerras, las últimas Olimpiadas fueron en Atenas 2004. Para 2015, habría iniciado una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, lo cual habría destruido Washington, siendo ahora Nebraska la nueva capital estadounidense, al menos dentro del país como se le recuerda. También mencionó un incremento fuerte de la temperatura. Comentó la manera en que podía viajar, gracias a 3 computadoras cuánticas con sensores gravitacionales y rayos X en un arreglo sinusoidal triple estándar, montadas en un viejo Corvette del 67. El auto tenía la fuerza para maniobrar su movilidad a través del tiempo, aclara, solo por el tiempo, no por el espacio, pues muchos cuestionaron la idea de la película de Volver al Futuro. Afirmó que la teoría de Adora Arwalo sobre la interpretación de muchos mundos, así como la teoría de cuerdas, eran las correctas. Ponía como ejemplo la hipótesis del abuelo, donde si Taitor viajaba al pasado para matar a su abuelo, no iba a desaparecer. No obstante, el Taitor de ese mundo jamás nacería, pero el John Tedder de su propio mundo seguiría existiendo, pues en su época nunca hubo una perturbación que alterara el orden del destino. Mencionó también que su aparición en esa época podría afectar ligeramente el transcurso de los hechos que había relatado previamente, por lo que sugirió a los internautas no sugestionarse.
Otros usuarios más avispados cuestionaron a Taitor sobre la razón por la cual estaba buscando la IBM en pleno año 2000, siendo que ese ordenador fue creado en 1975, a lo que Taitor contestó que estaba en ruta al año 75, pero decidió hacer una parada en el 2000 por algunas pertenencias y, aprovechando la ocasión, esperaría que alguien le vendiera un ordenador IBM 5100 que le ahorrara tiempo. Luego de un rato respondiendo dudas a los internautas, Taitor se despide, pues estaría de vuelta a su misión, dejando más dudas que respuestas. El hecho no pasaría desapercibido, pero conforme transcurrían los años, no ocurría nada de lo que había advertido. No hubo ninguna guerra civil en 2004, las Olimpiadas continuaron su curso, no ha habido guerra nuclear y tampoco ha incrementado la temperatura ni problemas sanitarios ni tampoco problemas con productos transgénicos. ¿O sí? Algunos temas de los que habló Taitor sí que han ocurrido, o al menos, no debió ser algo en lo cual se pensaría en el año 2000. El cambio climático sí ha sido un problema radical hoy en día, también contamos con la famosa pandemia ocurrida en 2020, y, por si fuera poco, no fue en 2004, pero sí que en 2024 suceden una de las elecciones más polémicas de Estados Unidos. Además, los productos transgénicos hoy día tienden a ser una amenaza para la agricultura tradicional. Finalmente, Taitor había advertido que la Tercera Guerra Mundial sería producto de conflictos constantes entre musulmanes y judíos. Debemos tomar en cuenta que, por los años 2000, todos estos temas no eran más que suposiciones, teorías conspiranoicas o cosas que se podían imaginar 50 años a futuro, pero en tan solo 25 años, el hombre ha sido testigo de varios hechos que podrían acercar más al mundo a la temible guerra nuclear. No obstante, en el año 2009, un informe reveló a los hermanos Hoover como posibles creadores de la leyenda de John Ted. Pues Larry Hoover, abogado, tenía los derechos totales sobre la historia, por lo que, si querían hacer películas, libros, videojuegos o cualquier cosa sobre la historia de Taitor, debían pagarle los derechos a Hoover. Sin embargo, los hermanos Hoover negaron fervientemente haber sido los autores intelectuales de la historia de Taitor, pero fieles creyentes a lo que Taitor habría contado. Por supuesto que también se investigó si existió la familia Taitor, o si dicha familia tenía un niño nacido en 1998, pero no se consiguió nada. No obstante, la historia no deja de ser curiosa y fascinante, abriendo la probabilidad de que los viajes en el tiempo, por lo menos desde nuestro futuro, pudieran ser una probabilidad alcanzable. Segundo caso. Andrew Carlson. En el año 2003, en la ciudad de Nueva York, un misterioso hombre apareció en la bolsa de valores con $800, dispuesto a invertir como muchos otros. Sin embargo, en cuestión de 2 semanas, el hombre consiguió multiplicar sus $800 a una impresionante suma de 350 millones. Por supuesto, un caso así no iba a pasar desapercibido, y de inmediato fue publicado por varios medios como el hombre milagro de Wall Street. Aunque dicho escándalo también llegaría a oídos del FBI, quienes no se quedarían con la versión de que ese hombre tuvo mucha suerte. Lo atraparon y lo interrogaron, siendo la pregunta más simple del mundo: ¿cómo pudiste tener tanta suerte en tus inversiones? A lo que el hombre, llamado Andrew Carlson, no pudo contestar de ninguna otra forma que con su verdad. Vengo del futuro, les dijo. Concretamente del año 2252, y de la época de donde viene, es normal estudiar los valores del mercado, por lo que sabía perfectamente en dónde invertir en la época actual y por ello consiguió la fortuna que tiene. Ante esta declaración, el FBI naturalmente no le creyó, pero el hombre les concedió algunas pruebas, como diciéndoles el día que Estados Unidos invadirá Irak, además del paradero de Osama Bin Laden, cosa que, como sabemos, ocurriría tiempo después tal como el hombre dijo. No obstante, el FBI mantuvo en prisión preventiva a Carlson, mientras investigaban su origen, dándose cuenta de que, previo al tema de la bolsa de valores, el hombre simplemente no existía. Tenía 44 años y no tenía ningún antecedente, ni documentos oficiales ni gente que pudiera reconocerlo. Le pidieron entonces al hombre que lo liberarían si les mencionaba la ubicación de su supuesta máquina del tiempo, pero el hombre se negó, pues pensaba que podría acabar en las manos equivocadas y alterar el curso del destino.
Al día siguiente, cuando el FBI pretendía volver a interrogarlo, descubrieron que Carlson había desaparecido de su celda, revisaron cámaras de seguridad, pero no había movimiento, tampoco los guardias lo habían visto, como si el sujeto se hubiera esfumado para siempre. Sin embargo, tiempo después el periódico Weekly World News se adjudicó la historia de Carlson como un tema de ciencia ficción, pero mucha gente realmente no creía esto, pues al tiempo que fue publicada la noticia, todavía no ocurrían los hechos de Irak y Bin Laden. Según algunos internautas, el FBI pudo ordenar al periódico que fingiera la noticia, con tal de que tal caso se pensara falsa para no levantar más sospechas, aunque para otros, como muchos casos de supuestos viajeros en el tiempo, fue solo eso, ciencia ficción. Tercer caso. El experimento Filadelfia. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, como era de esperarse, se construyó un barco con supuesta tecnología exótica, el USS Outreach. La intención era crear un barco con la posibilidad de volverse invisible, apoyándose en la teoría de la relatividad de Einstein. Querían al destructor con la posibilidad de evadir radares y bombardear aguas enemigas. Para la elaboración del plan, envolvieron con anillos electromagnéticos al barco, entre otros componentes que permitirían la hazaña. Fue entonces que, durante el primer experimento, se percataron que el barco era envuelto en una extraña niebla verde, además de que realmente se habría vuelto invisible por unos segundos. Cabe aclarar que la intención era volverlo invisible ante los radares, no al ojo humano, pues tal cosa era considerada imposible. La tripulación comentó que había experimentado mareos, desórdenes mentales y náuseas después del primer experimento. Posteriormente realizaron un segundo experimento luego de ver los interesantes resultados. Sin embargo, el segundo experimento conllevó a un horror digno de la literatura de Lovecraft, pues nuevamente el barco se envolvió con la neblina verdosa, desapareciendo de los astilleros al instante. Desde otra ubicación un poco alejada, marineros del USS Engstrom reportaron avistar el USS Eldridge aparecer de la nada muy cerca de su ubicación, pero con tremendo terror comentaron que vieron como los marineros de aquel barco se habían desmembrado y fusionado con el metal y otros componentes del mismo, pudiendo escuchar incluso los gritos de dolor de algunos que seguían conscientes del hecho, mientras que aquellos que no se fusionaron con el barco terminaron volviéndose completamente locos, incapaces de razonar para toda su vida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con viajes en el tiempo? Pues verán, además de la teletransportación, de la invisibilidad y de la rara descomposición de la materia que sufrieron los marineros, el barco también registró un rarísimo viaje en el tiempo, retrocediendo 20 minutos según los registros. Todo esto que acaban de escuchar, posteriormente fue declarado como falso, que tal experimento jamás se llevó a cabo y que el USS Outreach tampoco existió. Pero otras investigaciones conducen a Carl Meredith Allen, quien firmó y aseguró haber sido testigo del caso desde otro barco, el USS Andrew Furuseth. De hecho, el testigo compartió todo lo que observó a Morris Jessup, un investigador de lo paranormal de la época quien, fascinado por el relato de Allen, decidió publicar un libro sobre el tema. Pero tiempo después de publicarlo, falleció en circunstancias muy extrañas antes de juntarse con un científico para hablar a fondo sobre este caso. Mucho tiempo después, en el año 2000, la Marina de Estados Unidos volvió a declarar que la existencia del experimento Filadelfia, además del barco implicado, jamás existieron, además de que Albert Einstein jamás estuvo involucrado en experimentos secretos. Algo que hoy en día se sabe que es falso, pues Einstein sí se involucró con la Armada estadounidense en experimentos clasificados, pero no solo eso, pues se encontraron registros del USS Outreach, afirmando su existencia. Es entonces que otras investigaciones conllevan a que el Eldridge sí existió, pero nunca estuvo en Filadelfia, sino en un lugar cercano al Triángulo de las Bermudas, elaborando maniobras confidenciales, y que tales maniobras no tienen ninguna relación con el infame experimento Filadelfia, pues todos sabemos que, en el Triángulo de las Bermudas, jamás ocurrieron ni han ocurrido incidentes paranormales. A diferencia de los dos primeros casos, el experimento Filadelfia sí que tiene material de investigación, no hay ningún autor que se acredite el cuento, y si fuera así, los más cercanos fueron un propio soldado de la Marina del Engstrom, un comandante de otro barco cercano al incidente, y el autor de un libro que fallecería en extrañas circunstancias, además de la negativa de la Marina estadounidense de querer aceptar un hecho como este, en medio de un tiempo turbulento para la humanidad.
donde incluso hay más historias extrañas de temibles experimentos tanto alemanes como japoneses, rusos, británicos y de los propios estadounidenses. Cielos. No van a creer lo que acaba de suceder. Vimos un resplandor justo frente a nuestra nave y por unos minutos estuvimos detenidos sin explicación alguna. Yo les dije, no debemos recoger mercancía de dudosa procedencia. Tengo una extraña sensación, como si algo o alguien hubiera pasado por esta nave. ¿De verdad? Yo no siento nada. Tú eres quien debería protegernos de cosas extrañas, condenada zorra. Si me seguís molestando viviré en mi forma peluda el resto de milenios que me queden de vida. Está bien. Lo importante es que no pasó a mayores. En fin, ¿quieren que les hablemos sobre los viajes en el tiempo? Lo siento, capitán, pero eso es algo imposible, pura ciencia ficción. Mejor hablemos de algo más emocionante, como fantasmas o casos de brujería. Eso me da miedo. Jaja, está bien, nos volveremos a ver en la próxima parada. Gracias por seguir en nuestra ruta.